Suprema, justo en el pleno en que se tomó la decisión ayer, donde se confirmó la suspensión por 4 meses, más la apertura de este cuaderno de remoción. El cargo contra el juez Marcelo Albornoz era haber pedido dinero a cambio de una diligencia. Él se le acusaba de haber pedido, en calidad de préstamo, según su defensa, 1 millón de pesos a un implicado, a un doctor, un médico implicado en una causa por tráfico de psicotrópicos. Así es, había pedido 1,5 millones de pesos, había cobrado supuestamente por una diligencia mientras este médico ya estaba con medidas cautelares. Esa era la conclusión que sacó la ministra Rosa María Maggi y que basa finalmente la decisión de la Corte Suprema ayer de iniciar esta remoción de estos 3 jueces, que es la sanción más grave y más alta del máximo tribunal de la Nación. El portavoz de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, estuvo esta mañana en Tele 13 Radio, dijo que cada una de las acusaciones contra los jueces, Elgueta, Vázquez y Marcelo Albornoz, era individualmente tan grave como para expulsarlos del Poder Judicial. En el caso de Marcelo Albornoz era uno solo el cargo que se le imputaba y tomando en consideración cómo fue la votación del pleno de ayer, en la práctica el cuaderno de remoción estaba abierto para que terminara, para que culminara en la expulsión de los 3 del Poder Judicial, una situación que parece a estas alturas irrevocable en el caso de los 3 jueces. Así es. Bueno, la noticia entonces es que ha muerto Marcelo Albornoz, uno de estos 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que estaba siendo investigado y que han obviamente concitado la atención de la opinión pública en los últimos meses a raíz de las graves irregularidades que se detectaron en ese tribunal. Ha sido una investigación muy grande que ha realizado la Corte Suprema en relación a estos 13 magistrados. Él fue encontrado en su casa. Todavía no hay mayores detalles en relación a este fallecimiento, pero sí fuentes policiales han confirmado su deceso. Es la muerte entonces de uno de los 3 jueces suspendidos y en proceso de remoción por parte de la Corte Suprema, integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en lo que desató toda una crisis en el Poder Judicial en esa región de nuestro país. Recordemos que asociado a todo esto está la suspensión del fiscal regional de O'Higgins y también de uno de los fiscales, del fiscal jefe de alta complejidad, Sergio Moya. Vamos a ir con Paola Moreno desde Rancagua, que tiene más antecedentes sobre esta noticia de último minuto. Paola, te escuchamos. Buenas tardes. Hace pocos minutos se confirmó que el ministro Marcelo Albornoz se suicidó en su casa en Rancagua. Recordemos que era uno de los ministros sancionados por la Corte Suprema en el caso Jueces, y a este lugar llegó a su casa, ¿cierto?, Carabineros, y el fiscal de turno determinó que la brigada de homicidios se constituyera en el lugar. Nosotros vamos en camino y en cualquier minuto vamos a estar informando. Paola, ¿se confirma entonces la hipótesis del suicidio? Exactamente, está confirmado también por fuentes de la Corte de Apelaciones y están evaluando si van a emitir un comunicado al respecto. Paola Moreno desde Rancagua entonces confirma que la muerte del juez Marcelo Albornoz entonces se debe a que se ha quitado la vida en el medio de toda esta crisis, un día después de que el Pleno de la Corte Suprema confirmara su suspensión del Poder Judicial y abriera un cuaderno de remoción en su contra. Un cuaderno de remoción que yo creo que la importancia es que finalmente se sabía ya de antelación por cómo se había votado la Corte Suprema, que lo más probable es que iba a terminar con la remoción, con sus carreras judiciales terminaban a raíz de este proceso por faltas muy graves consideradas por el portavoz de la Corte Suprema en múltiples entrevistas que hemos podido escuchar. Paola, no se sabe mayores antecedentes, si estaba solo con su familia, en fin, alguna otra circunstancia de este fallecimiento. No, hasta el momento ha sido muy reservada esta información. De hecho, nosotros teníamos la información, ¿cierto?, por fuentes policiales, que luego ya se ha confirmado en el transcurso, ¿cierto?, que han pasado estos minutos una vez que se confirmó que fue encontrado muerto en su casa. Recordemos que ayer el Pleno de la Corte Suprema tomó una decisión de manera unánime en el caso del juez Elgueta y de forma dividida en el caso del juez Vázquez y del juez Marcelo Albornoz. En su defensa, él siempre dijo que el depósito de dinero en su cuenta corriente se debía a un préstamo que él le había pedido a un doctor, amigo suyo, Luis Arenas, implicado en una causa por tráfico de psicotrópicos, y que ese préstamo era el que se justificaba, era el motivo que justificaba el ingreso de la plata a sus cuentas. Esa fue su línea argumental, una línea que ni la jueza Rosa María Maggi
designada por la Corte Suprema para esta investigación, ni el Pleno de la Corte tomaron en consideración como suficiente. Bueno, entonces esa es la noticia de último minuto. En cuanto tengamos mayores informaciones, evidentemente por la gravedad de los hechos se las vamos a estar comentando. Sabemos ya que a las 2 de la tarde, Lamberto Cisternas, quien es el ministro que hace de vocero de la Corte Suprema, claro, hablará ante la prensa para dar mayores antecedentes en relación al suicidio de uno de los 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que estaba siendo investigado por graves faltas a la ética.